Todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Lección 126 de un curso de milagros. ¿Cómo estás? Soy José Mandé y te doy la bienvenida a este canal donde estoy subiendo material para ayudarte con tu estudio y práctica de un curso de milagros. Si quieres también saber un poco más acerca de qué actividades hago con el curso, date una vuelta por mi web encuentrosconucdm.com. En esta lección volvemos al tema de la unicidad y de que la filiación es una. Dar es lo mismo que recibir. Dar es en la mente. Recuerda que Jesús ya nos ha dicho en lecciones anteriores que no tiene nada que ver con lo físico. Si en la mente elijo atacar a mi hermano y reforzar la idea de la culpabilidad proyectándola sobre él, eso es lo que me enseñaré a mí mismo. Recuerda que también Jesús te lo ha dicho en el curso, que aprendemos lo que enseñamos. Pero si por el contrario elijo perdonar, elijo compartir la perspectiva del Espíritu Santo respecto a cualquier situación, cuando entonces doy perdón, eso es lo que me doy a mí mismo. Esta lección, además de este tema, es sumamente importante porque aquí es uno de los sitios en el libro de ejercicios donde Jesús examina el falso perdón del ego, el perdón para destruir, como se suele decir en el canto de la oración. Y así podemos contrastar con el verdadero perdón, que es el perdón para sanar, que nos está enseñando este sistema de pensamientos de un curso de milagros. Recuerda, antes de comenzar tu trabajo con la lección, hacer tu lectura sosegada de todo el material. Vamos entonces a comenzar con la lectura de la lección. Todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. La idea de hoy, que es completamente ajena al ego y a la manera de pensar del mundo, es de suma importancia para la inversión de pensamiento al que este curso dará lugar. Si creyeses lo que la idea de hoy afirma, no te resultaría difícil perdonar completamente. Tendrías certeza con respecto a tu objetivo y no tendrías ninguna duda acerca de tu rumbo. Entenderías los medios a través de los cuales se alcanza la salvación y no vacilarías en emplearlos ahora mismo. La inversión de pensamiento a la que Jesús se está refiriendo, que se lleva a cabo mediante la práctica del perdón, nos lleva a considerar nuestros intereses separados de especialismo de uno o el otro hacia el interés común que el Espíritu Santo nos recuerda. Es necesario que nos demos cuenta que estamos compartiendo el sistema de pensamiento de mente del ego y que tenemos la absoluta necesidad de escapar de él, reconociendo así nuestra unicidad. En este párrafo Jesús nos dice que si creyésemos esto completamente, el perdón sería cosa fácil. ¿Por qué entonces no lo creemos completamente? No lo creemos completamente porque esto pone en tela de juicio que la idea de la separación haya sido cierta. Y la idea de la separación y el sistema de pensamiento del ego es lo que hemos estado utilizando para apuntalar la realidad, entre comillas, de nuestra existencia individual. Entonces, creer completamente esta idea e incorporarla en todo nos lleva rápidamente a cuestionar que nuestra existencia como individuos sea cierta. Vamos entonces a seguir con la lección. Examinemos lo que crees en lugar de esta idea. ¿Te parece que los demás están separados de ti, que son capaces de adoptar comportamientos que no tienen repercusión alguna sobre tus pensamientos y que los que tú adoptas no tienen repercusión alguna sobre ellos? Tus actitudes, por lo tanto, no tienen ningún efecto sobre ellos y sus súplicas de ayuda no guardan relación alguna con las tuyas. ¿Crees además que ellos pueden pecar sin que ello afecte la percepción que tienes de ti mismo, mientras que tú puedes juzgar sus pecados y mantenerte a salvo de cualquier condenación y en paz? Ahora comenzamos a examinar el falso perdón o el perdón para destruir. Está basado en la idea de la separación. Los juicios, pensamientos, resentimientos, actitudes que tenemos unos contra otros no nos pueden afectar mutuamente porque estamos separados y la manera de esconder esto es percibirnos a nosotros mismos como cuerpos. No obstante, Jesús ya nos había dicho en una lección anterior que no somos el único que experimenta los efectos de nuestros pensamientos. Más allá de esta idea de la separación que está defendida por el sistema de pensamiento del ego, se encuentra la realidad de que la mente sigue siendo una. Es vital para la defensa de esta identidad especial para el sistema de pensamiento del ego que toda esta culpabilidad se proyecte entonces en cuerpos
que percibimos ahora como pecadores, pero diferentes de nosotros. Y esa es la razón por la que nuestra mente, la única mente que hay, haya fabricado todas estas figuras para poder utilizar las comparativas de manos del ego, porque si otro es culpable, entonces yo tengo que ser inocente. Siempre está detrás del perdón para destruir el principio del ego de uno o el otro. Todo lo que proviene del ego es un ataque, inclusive si se disfraza como caridad. Resulta que, por ejemplo, ahora tú tienes el problema, pero es mi decisión o no ayudarte. Y entonces me pongo en un plano superior en el que te puedo ayudar, aconsejar o inclusive juzgarte por tu mal comportamiento. Esto es el corazón de la sección El sanador no sanado, y también nos lo dice Jesús bastante bien en el canto de la oración cuando habla para el perdón de destruir. En este folleto Jesús nos dice: el perdón para destruir adopta muchas formas, al ser un arma del mundo de las formas. No todas son obvias y algunas se ocultan cuidadosamente bajo lo que aparenta ser caridad. Pero todas las formas que parece adoptar tienen una sola meta: separar y hacer que lo que Dios creó igual sea diferente. Y así, ya que tú eres el del problema, el del pecado, entonces yo quedo libre. Y desde mi libertad o de mi condición de inocencia o de superioridad puedo ayudarte, puedo incluso darme el lujo de elegir juzgarte en la falsa creencia de que la proyección de la culpabilidad en mi mente hacia un hermano no me está reforzando la idea del dolor en la mía propia. Podemos hacer esto bajo la ceguera de la culpabilidad del ego, porque entonces no estamos recordando cuál es el origen de todo este ataque. Y el origen se encuentra en mi mente, no en el individuo, no en la conciencia individual, sino en la mente que todos compartimos. Es muy importante no llevar al plano personal, al plano individual, estas afirmaciones. Desde la posición de individuo no soy responsable de las elecciones de otros en favor del ego, sino de cómo elijo interpretar estas posiciones, si recurro al Espíritu Santo o si recurro al ego. Es muy importante mantenerse alerta en torno a este principio del ego de uno o el otro. Por ejemplo, una situación muy clásica es cuando nos sentimos tentados a sucumbir a la sensación de víctima, a la sensación de sentirnos injustamente tratados. Ahí lo que estamos haciendo es tratar de demostrar nuestra inocencia a expensas de la culpabilidad de otro. Jesús nos dice al respecto en el texto, en el capítulo 26: cuídate de la tentación de percibirte a ti mismo como que se te está tratando injustamente. Desde este punto de vista, tratas de encontrar inocencia únicamente en ti y no en ellos, a expensas de la culpabilidad de otro. ¿Puedes acaso comprar la inocencia descargando tu culpabilidad sobre otro? ¿Y no es acaso la inocencia lo que tratas de conseguir cuando lo atacas? ¿No será la represalia por tu propio ataque contra el Hijo de Dios lo que buscas? ¿No te hace sentir más seguro creer que eres inocente con respecto a eso y que has sido una víctima a pesar de tu inocencia? No importa cómo se juegue el juego de la culpabilidad. Alguien siempre tiene que salir perdiendo y alguien siempre tiene que perder su inocencia para que otro pueda apropiarse de ella y hacerla suya. Y eso es lo que salvaguarda el sistema de pensamiento del ego, la realidad de la culpabilidad, no ponerla en tela de juicio. Así que ante la sensación de culpa siempre nos preguntamos: ¿en tu casa o en la mía? Hemos de buscar siempre un culpable. Y esto es lo que caracteriza la relación especial, que es el hogar de la culpabilidad del ego y es el obstáculo a recordar la presencia del amor de Dios en nuestra mente. Vamos entonces a seguir con la lección. Cuando perdonas, entre comillas, un pecado, no ganas nada con ello directamente. Es una ofrenda de caridad a alguien que no se la merece, a fin de demostrar simplemente que tú eres mejor y que te encuentras en un plano superior a él. Él no se ha ganado la limosna de tu tolerancia, que tú le concedes sabiendo que no es digno de tal dádiva, ya que sus pecados lo han situado muy por debajo de una verdadera igualdad contigo. No tiene derecho a tu perdón, el cual supone un regalo para él, pero no para ti. Así que parte de nuestro trabajo del perdón consiste en estar alerta de esta maniobra de arrogancia disfrazada de caridad y de bondad.
Y entender en ese mismo momento que somos el paciente, que nuestra mente es la que necesita ayuda e invitar al Espíritu Santo a un instante santo para que pueda liberarnos. Siguiendo con el canto de la oración respecto a esta forma de falso perdón, Jesús nos dice: en este grupo se encuentra, en primer lugar, el caso del que una persona mejor, entre comillas, se digna a rebajarse para salvar a una inferior, también entre comillas, de lo que en realidad esta es. En este caso, el perdón se basa en una actitud de amable altivez, tan lejana del amor que la arrogancia jamás podría desalojarse. ¿Quién puede perdonar y despreciar al mismo tiempo? ¿Y quién puede acusar a otro de estar inmerso en el pecado y al mismo tiempo percibirlo como el Hijo de Dios? ¿Quién puede enseñar lo que es la libertad esclavizando? En esto no hay unión sino aflicción. Esto no es realmente misericordia, eso es la muerte. Vamos entonces a seguir con la lección. De este modo, el perdón es básicamente algo falso, un capricho caritativo, benévolo tal vez, pero inmerecido, una dádiva que a veces se concede y a veces se niega. Puesto que es inmerecido, es justo no otorgarlo, pero no es justo que tú tengas que sufrir por haberte negado a concederlo. El pecado que perdonas no es tu pecado. Alguien que se encuentra separado de ti lo cometió. Y si tú entonces eres magnánimo con él y le concedes lo que no se merece, la dádiva es algo tan ajeno a ti como lo fue su pecado. Y así confinamos el perdón a una decisión individual supeditada a los intereses de mi especialismo. El no considerar merecido el perdón, el tratar de no otorgarlo, no es sino un intento de justificar la realidad de mis propios resentimientos en los cuales yo he sido víctima inocente con ninguna responsabilidad de lo que me está pasando. Yo soy inocente y el responsable eres tú, que eres el del pecado. Pero este perdón que se considera no merecido es sencillamente otra forma de ataque, porque entonces valida en mi percepción la realidad de la separación, mas yo soy inocente porque soy el que sufre y el del pecado, el del ataque, ha sido tú. Esta es la maniobra de la proyección de la culpabilidad en la relación de odio especial, en la cual no nos estamos dando cuenta lo que hemos elegido de antemano es reforzar la idea de la separación y del dolor que sufrimos entonces a costa de la actitud o de la mente de otro. Vamos entonces a seguir con la lección. Si esto fuese verdad, el perdón no tendría ningún fundamento sobre el que basarse con certeza y seguridad. Sería una excentricidad según la cual algunas veces decides conceder indulgentemente un indulto merecido. Conservarías, no obstante, el derecho a no eximir al pecador de la justa retribución por su pecado. ¿Crees que el Señor de los cielos iba a permitir que la salvación del mundo dependiera de esto? ¿No sería acaso su interés por ti ciertamente ínfimo si te permitiese que tu salvación dependiese de un capricho? No entiendes lo que es el perdón. Tal como lo ves, no es sino un freno al ataque abierto que no requiere corrección alguna en tu mente. Tal como lo percibes, no te puede brindar paz. No constituye un medio por el que liberarte de aquello que ves en otro, pero no en ti mismo. No tiene poder alguno para restaurar en tu conciencia tu unidad con Él. Eso no es lo que Dios dispuso para ti. Esta idea del falso perdón está inclusive plasmada en la mitología bíblica. Ahí podemos encontrar al Dios bíblico siendo el principal protagonista de este perdón caprichoso. Si actúas según mis ordenanzas, tendrás paz, felicidad, vida eterna, pero si actúas en contra de ella, tendrás condenación, infierno y castigos. Y nada de esto nos lleva a cuestionarnos lo más básico: ¿cómo es posible que si no hay otra voluntad que la voluntad de Dios, se pueda ir en contra de sus ordenanzas? Esto solo es posible en fantasías, en alucinaciones, en sueños de pecado y de venganza, de los cuales el verdadero perdón nos lleva a despertar, pero este falso perdón ha sido concebido para reforzar la realidad de esta experiencia, de este sueño en nuestra conciencia. Es imposible que de manos del ego podamos entender el verdadero perdón, porque el sistema de pensamiento del ego ha sido fabricado para ahogar la voz que habla por Dios y para subir el volumen sobre los alaridos del especialismo.
No obstante, no somos un ego y nuestra mente puede elegir, aunque sea por instantes, instantes santos, dejar de reforzar esta identificación con el especialismo y entonces permitirle a nuestro maestro interno, que sí sabe lo que es el perdón, que nos ayude. Por eso la salvación es una empresa de colaboración. En estos instantes santos, el perdón va haciendo las correcciones necesarias en mi mente y empieza a aparecer un discernimiento, porque cada vez que el perdón toma lugar en nuestra mente, lo que hace es permitirnos ser conscientes de las bondadosas imágenes que han reemplazado a todos estos juicios y las imágenes de terror. Sigamos entonces con la lectura de la lección. Al no haberle concedido al Padre el regalo que Él te pide, no puedes reconocer sus regalos y crees que Él no te los ha dado. Sin embargo, ¿te pediría Él un regalo que no fuese para ti? ¿Podría acaso quedar satisfecho con gestos vacíos y considerar que tales míseros regalos son dignos de su Hijo? La salvación es un regalo mucho mejor que eso, y el verdadero perdón, que es el medio por el que se alcanza la salvación, no puede sino sanar a la mente que da, pues dar es recibir. Lo que no se ha recibido no se ha dado, pero lo que se ha dado tiene que haberse recibido. Recordamos los regalos de Dios que ya están ahí. Recuerda que Jesús nos dice en el curso, texto capítulo 28, que hace mucho que este mundo del ego en la mente ya desapareció. Y recuerdo esos regalos de Dios mediante mi consciente rechazo de los regalos que me está ofreciendo el ego y el especialismo. Tengo que llegar a reconocer que mis percepciones sobre otros las he proyectado desde mi mente. No estamos hablando del individuo, sino de la mente que somos. Y no le estoy permitiendo al espíritu que me muestre esto si sigo reforzando todas las proyecciones mediante mi ira, mediante mis juicios y mediante mis percepciones falsas a nivel individual. Por eso se entrena nuestra mente para que sin ignorar lo que son nuestras vivencias en este mundo, nos hagamos a un lado e internamente no reforcemos el significado de culpa que el ego quiere darle. Esto es lo que ocurre en el verdadero perdón. Tenemos que estar dispuestos a que se nos muestre que el pecado percibido en otro no es sino un reflejo de la idea de que en mi mente he podido pecar y que me conviene no dar marcha atrás porque ahora Dios se ha vuelto mi enemigo mortal. Y la forma entonces de no dar marcha atrás es percibirme como imperdonable. Y esto no lo quiero ver en mí, sino lo veo en otros. Por eso Jesús nos ayuda a no sucumbir al automatismo de nuestros juicios. Nos dice entonces en el capítulo 11, si percibes que un hermano te ha ofendido, arranca la ofensa de tu mente, pues es Cristo el que te ofende y te estás engañando con respecto a él. Si lo que percibes te ofendes a ti mismo y condenas al Hijo de Dios a quien Dios no condena. Deja que el Espíritu Santo elimine todas las ofensas que el Hijo de Dios comete contra sí mismo y no percibas a nadie si no es a través de su consejo, pues Él quiere salvarte de toda condenación. Y es esta la razón por la que Jesús ya nos los avisaba en el prefacio. No podemos escapar sin ayuda de nuestro Maestro, porque todo lo que nuestros sentidos nos reportan da fe de la realidad del sueño de condenación y de pecado. Estos son los pasos del verdadero perdón. Cada vez aprenderemos más a cooperar con nuestro Maestro interno y no son los regalos vacíos de los que Jesús está hablando en este párrafo. Esos regalos vacíos son las formas diferentes que toma el perdón del ego, el perdón para destruir. La salvación es un regalo mejor que eso. No es comprar la inocencia a expensas de la culpabilidad del otro, sino es la limpieza completa de la falsa y absurda idea en toda nuestra mente que lo que pensó el Hijo de Dios que podía haber hecho contra su Padre, atacarlo y también atacar a su Hijo, jamás ha podido ocurrir. Sigamos entonces con la lectura de la lección. Hoy trataremos de entender la verdad según la cual el que da y el que recibe son uno. Vas a necesitar ayuda para poder entender esto, ya que es una idea completamente ajena a los pensamientos a los que estás acostumbrado. Mas la ayuda que necesitas ya está aquí. Deposita tu fe en Él hoy y pídele que esté contigo a la hora de practicar con la verdad. Y si solo logras captar un pequeño atisbo de la liberación que reside en la idea que practicamos hoy,
Este será ciertamente un día glorioso para el mundo. Jesús nos hace saber que debido a las interferencias de nuestras creencias y pensamientos del sistema del ego, esto va a resultarnos difícil. Desde nuestra percepción de la separación, la unicidad del Hijo de Dios es algo completamente ajeno a nuestra experiencia y por lo tanto es algo que de momento no tiene mucho sentido. La buena noticia es que en esto no vamos solos. Solo se requiere una pequeña aportación de nuestra parte, esas pequeñas dosis de buena voluntad, para que la enorme aportación del Espíritu pueda llegar a tener lugar. De momento es más que suficiente con que tengamos esos pequeños destellos. No se está pretendiendo a estas alturas que tengamos una visión completa, permanente, durante todo el día de esto. Sigamos entonces con la lección. Dedica hoy 15 minutos en 2 ocasiones a tratar de entender la idea de hoy. Esta idea es el pensamiento mediante el cual el perdón pasa a ocupar el lugar que le corresponde entre tus prioridades. Es el pensamiento que liberará a tu mente de cualquier obstáculo que te impida comprender el significado del perdón y lo valioso que es para ti. Mientras permaneces en silencio, cierra los ojos al mundo que no comprende lo que es el perdón y busca amparo en el sereno lugar en el que los pensamientos quedan transformados y donde las falsas creencias se abandonan. Repite la idea de hoy y pide poder entender lo que realmente significa. Estate dispuesto a dejarte enseñar. Alégrate de oír lo que te dice la voz de la verdad y de la curación, y entenderás las palabras que Él te diga y reconocerás que son tus propias palabras. Tomamos conciencia entonces que nuestra verdadera prioridad es aprender a perdonar, no a satisfacer las necesidades de nuestro especialismo. Y esto quiere decir que empezar a contemplar que cualquier cosa que justifique la ira, nuestro enfado y que demuestre la separación del Hijo de Dios en nuestra conciencia no puede ser verdad. Para esto necesitamos aprender a cooperar con nuestro maestro interno. Todo esto son principios que tenemos que ir poniendo en práctica cada vez más y de manera continua, porque si no, no vamos a obtener resultados. Jesús ya nos los dijo en la introducción del libro de ejercicios, que es justamente utilizando estas ideas cómo cobrarán sentido para nosotros y nos demostrarán que son verdad. Observa también tu mente, qué tan rápido te olvidas de todo esto y cómo vuelves a poner en primer plano y toda tu atención en tus necesidades de especialismo. Ahora te has dado cuenta, pues no te culpes y sencillamente elige de nuevo. Pide ayuda para entender. Elige regresar a este santuario de sosiego y de paz para que puedas observar y permitirle al espíritu que sane tu mente de todos estos pensamientos de especialismo y de ataque que irán cruzando tu mente. Tenemos que llegar a reconocer que verdaderamente necesitamos aprender. Y es importante que dejemos de intentar de ser nuestro propio maestro, tal y como nos dice Jesús en el curso, porque no nos hemos enseñado correctamente. Y ahora finalicemos, vamos a leer entonces el último párrafo de la lección. Tan a menudo como puedas hoy, recuérdate a ti mismo que tienes un objetivo, una meta que hace que este sea un día de especial importancia para ti y para todos tus hermanos. No permitas que tu mente se olvide de este objetivo por mucho tiempo, sino que di para tus adentros: todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. La ayuda que necesito para comprender que esto es verdad está conmigo ahora y confiaré en él plenamente. Permanece luego en silencio por un momento y deja que tu mente sea receptiva a su corrección y a su amor, y creerás lo que le oigas decir, pues recibirás lo que te dé él. Y así, como ya viene siendo costumbre, cerramos la lección con el recordatorio de Jesús de que no nos olvidemos del contenido de la lección por mucho tiempo, sino que la mantengamos en primer plano en nuestra conciencia como nuestra meta más importante. Que tengas entonces una buena práctica en el día de hoy y ya nos vemos para la lección siguiente.